Imagina el valor que hace falta para decir no cuando solamente una palabra puede costarte la vida. Cuando una mujer negra decidió que no le iba a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús, no fue una casualidad como nos han querido vender, realmente fue un acto pensado, un acto de guerra. El mundo contrajo el aliento, pero ella llevaba años detrás de la trinchera y sabía a lo que se estaba exponiendo. Olvida esa imagen de una anciana cansada que llegó al autobús y decidió no levantarse porque no podía más. Eso no fue lo que pasó. Prepárate para conocer a una mujer de armas tomar. Hoy, en Mujeres de Mala Vida, Rosa Parks. Rosa Louise Macaulay nació un 4 de febrero del año 1913 en Tuckegee, en Alabama. Era una familia de afrodescendientes trabajadora. Su padre era carpintero y su madre era maestra. Le transmitieron desde muy pequeña un sentido profundo de la dignidad personal y respeto propio que sería fundamental en su trayectoria como activista. Rosa tenía ascendencia africana, nativa americana, irlandesa y escocesa, lo que refleja esta complejidad de composición racial del sur estadounidense de la época, mucho más allá de lo que nos querían hacer pensar. Sus padres terminaron separándose, así que Rosa se mudó con su madre a una localidad llamada Pine Level, también en Alabama, donde vivió allí en el seno de una localidad rural. Estudió en una escuela local hasta los 11 años, cuando su madre la inscribió en la Escuela Industrial de Montgomery para niñas, es decir, la Miss White School for Girls, una institución privada que conducía una mujer blanca que se llamaba Alice White, una maestra que venía de Massachusetts con unos profundos ideales reformistas cristianos. Esta experiencia educativa fue transformadora para Rosa. Miss White enfatizaba una educación moral cristiana, el respeto propio de la persona y su autosuperación, ofreciendo un espacio único de unión de niñas de todos los estatus sociales y raciales, que era totalmente contrario a estos movimientos segregacionistas que había en el sur, donde ella predicaba una igualdad social y además alentaba a sus estudiantes femeninas a desarrollar su autoestima. Muchos años después, en su autobiografía de 1992, Rosa Parks hablaría así de Miss White. Lo que aprendí mejor en la escuela de Miss White fue que yo era una persona con dignidad y autorrespeto y no debería fijar mis objetivos por debajo de nadie solo porque fuera negra. Nos enseñaron a ser ambiciosas y a creer que podríamos hacer todo lo que quisiéramos en la vida. Tras completar sus estudios, Rosa continuó en el Alabama State Teachers College High School, aunque no pudo terminar de graduarse, ya que su abuela cayó enferma y fue ella quien la cuidó hasta su muerte. Posteriormente, Rosa conocería a Raymond Parks, el que fue su marido y también su compañero en la lucha por los derechos afroamericanos. Ellos se casaron el 18 de diciembre de 1932 y, con el apoyo de su marido, obtuvo su diploma de secundaria en 1934, completando así su educación formal. La fe cristiana fue básica en la vida de Rosa, junto con su activismo. Era un miembro dedicado de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de San Pablo, y Rosa encontraba en la fe una fuerza espiritual y moral para enfrentarse a esta discriminación y segregación tan profunda que había en este momento. Como explica ella en sus propias palabras, de la Biblia aprendí que la gente debe defender sus derechos. Su fe no era pasiva ni contemplativa, sino activa y comprometida con la justicia. El propio Martin Luther King diría de ella: la señora Parks es una persona cristiana sin pretensiones y, sin embargo, con integridad y carácter. Y solamente porque ella se negó a levantarse, fue arrestada. Aunque es cierto que todos conocemos a Rosa Parks por decir no cuando tuvo que decirlo, ella era una activista muy comprometida. Su compromiso por los derechos civiles se remonta a más de 2 décadas antes de este famoso incidente en el autobús.
Su marido, Raymond Parks, fue uno de los primeros activistas que la influyó en su camino, mostrándole la importancia de la organización política y la resistencia colectiva. En 1943, Rosa se unió de forma oficial a la rama de Montgomery de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, el NAACP, NAACP, donde trabajó como secretaria de forma voluntaria durante muchísimos años. ¿Cómo pasó a ser secretaria? Pues cuando fue a la primera reunión se dio cuenta que nadie estaba apuntando las ideas que se estaban transmitiendo. Ella las vio tan importantes y tan necesarias que cuando levantó la mano dijo, yo las puedo escribir. Así que en ese momento pasó a ser la secretaria del grupo, pero siempre lo hizo de forma voluntaria. Su trabajo en esta organización la puso en primera fila en la defensa de los derechos en contra de la discriminación racial. Ella desempeñó una función de investigadora, sobre todo en las agresiones sexuales a mujeres negras. Una gran responsabilidad, ya que reflejaba un grave problema de violencia racial y sexual, sin castigo en este sur segregacionista. Uno de los casos más significativos en los que estuvo involucrada Rosa fue el de Rosie Taylor, una mujer negra de 24 años que fue secuestrada y abusada por 4 hombres blancos en septiembre de 1944. Cuando ella fue a investigar el caso, entrevistó a la víctima, documentó los hechos y ayudó a organizar un movimiento en protesta por la falta de justicia que había habido en este caso. Enfrentó amenazas del sheriff local, quien incluso llegó a amenazarla de que se fuese del lugar si no quería que su vida corriese peligro. Ella creó el Comité de Alabama por una justicia igualitaria para la señora Rosie Taylor, iniciando así el primer movimiento de protesta civil a nivel nacional, 11 años antes de que su propio caso removiera todo esto. Además de su labor como investigadora, ella también ayudaba a registrar votantes en la población afroamericana en una época muy compleja, es la época del Jim Crow, cuando los segregacionistas empleaban tácticas de intimidación, fraude y violencia para que no pudiesen votar. De hecho, como la propia Rosa diría en sus memorias, muchísimos afrodescendientes no podían votar porque aparte de que le ponían muchísimas trabas, se sentían amenazados a la hora de ir a votar y para ella era un derecho importantísimo, ya que si no podían votar, no podrían cambiar todo eso que tanto daño les estaba haciendo. A finales de los años 40 y principios de los años 50 asistió a la Escuela Popular Highlander de Tennessee, un centro progresista dedicado a la educación de trabajadores y a la igualdad racial, donde recibió formación en técnicas de organización y de resistencia no violenta. Esta formación enriqueció su comprensión de la acción colectiva y la desobediencia civil como herramientas para la transformación social que tanto necesitaban. Para comprender el significado histórico que tuvo la decisión de Rosa en 1955, tenemos que hablar de cómo se encontraban las leyes en este lugar, en Montgomery, Alabama, en la década de 1950. Las leyes de Jim Crow que regían el transporte público y otras esferas de la vida pública segregaban a los ciudadanos por raza de manera absoluta y legal. En los autobuses de Montgomery, la ley segregacionista dividía los asientos por secciones. Y de esto hablaremos un poco después cuando hablemos del gran gesto de Rosa. Porque además de esta segregación física, el sistema de segregación de Montgomery imponía una serie de jerarquías de poder profundas. Los conductores de autobús legalmente podían llevar un arma y además podían usarla y eran ellos los que aplicaban las leyes dentro del autobús como una especie de super policía conductor. Esto, por supuesto, humillaba profundamente a los negros. Para muchos afroamericanos, tomar el autobús, cosa que seguramente tendrían que hacer mínimo 2 veces al día para ir a trabajar, era un símbolo diario de su estatus como ciudadanos de segunda clase y no me quiero imaginar la ansiedad que deberían tener a la hora de pensar en coger un autobús.
Sin embargo, Montgomery también tenía una larga tradición de resistencia afroamericana. La rama local de asociación a la que pertenecía Rosa había organizado y tenía un consejo político de mujeres dirigido por John Ann Robinson y habían estado organizando protestas contra la segregación en el transporte público desde finales de los años 40. Ya antes de 1955 había habido otros casos de afroamericanos que se negaban a ceder sus asientos, como pueden ser Irene Morgan en 1946 o Sarah Louise Case en 1955. Habían ganado casos ante los tribunales federales sobre el tema. Sin embargo, estos precedentes no habían generado una movilización sostenida que condujera a un cambio legal. Para entender el caso de Rosa, tenemos que acudir 12 años atrás. En el invierno de 1943, Rosa decidió coger un autobús, ya que iba de nuevo a registrarse en Montgomery. Era la segunda vez. Este era un paso imprescindible para poder votar. ¿Qué ocurría? Que la primera vez que lo había intentado, le habían denegado el trámite sin darle ningún tipo de explicación. Así que esta ya era la segunda vez que iba a inscribirse en el registro. Aunque la esclavitud se había abolido de forma oficial en 1865, las leyes segregacionistas seguían muy a la orden del día, pero lo que también era incluso más importante, la costumbre seguía allí, la gente seguía teniendo esa mentalidad. Entonces, hasta que no hubiese un movimiento para que la gente se diese cuenta de la barbaridad que estaban haciendo, no podrían conseguir este movimiento. Ahora es cuando os voy a explicar por qué era tan humillante coger un autobús en esta época para una persona negra. Cuando una persona negra quería subir a un autobús, lo que tenía que hacer era entrar por la puerta principal, comprar su billete, bajar de la puerta principal, acudir a la puerta de atrás y entonces ubicarse en los asientos de atrás. Y además, en este proceso, algunos conductores salían corriendo y dejaban a la persona con el billete comprado, pero sin poder subir al autobús. Y esto al parecer ocurría de forma bastante común. Además, las leyes eran bastante precisas a la hora de determinar cómo debían sentarse en esos 36 asientos que tenía el autobús. Los 10 primeros eran de forma inapelable para personas blancas. Y aunque no se decía de forma concreta, los últimos eran para personas negras. ¿Qué ocurría? Que en la parte de en medio había ahí como una especie de vacío legal en el que las personas negras se podían empezar a sentar, pero en el momento en el que una persona blanca acudiera y no tuviese asiento en las primeras filas, la persona negra se tenía que levantar para cederle el asiento. Con lo cual toda la situación era absolutamente humillante, ya que la segregación era brutal. ¿Qué ocurrió este día en el que Rosa en 1943 fue a coger el autobús? Que cuando el autobús paró, la parte de atrás estaba absolutamente llena. Tanto es así que había personas en los escalones para subir a la parte de atrás. Así que Rosa llegó, compró su billete y en vez de bajar por la puerta de atrás, lo que hizo fue que siguió andando por el autobús y se sentó en uno de estos sitios intermedios que había vacíos. El conductor, un tal James Black, se levantó y le dijo que ella lo que tenía que hacer era bajar por la puerta principal, andar, subir por la puerta de atrás y entonces sentarse en ese asiento. A lo cual Rosa le dijo que no. Dijo, pero es absurdo, está lleno, hasta los peldaños están llenos de gente. Hacer eso es contraproducente y además una pérdida de tiempo. El hombre se puso nervioso y le empezó a amenazar y la cogió del brazo y la levantó. En ese momento Rosa lo que hizo fue que de forma totalmente intencional tiró su bolso al suelo para que se desparramaran sus cosas. Se sentó en uno de los asientos de primera fila y tranquilamente comenzó a recoger sus cosas. En ese momento la gente empezó a murmurar y a decir, ¿por qué se ha quejado? ¿Por qué no ha hecho lo que tenía que hacer, que era irse por la puerta de atrás? Y el conductor cada vez se ponía más nervioso y empezó a amenazar y a decir que tenía que irse de su autobús. Finalmente Rosa cogió sus cosas y cuando él fue a cogerla, ella le dijo, más vale que no me pegues. No llegó la sangre al río, eso sí que es cierto. Pero cuando Rosa vio que ese autobús se iba,
Pensó que era la última vez que se subía con ese hombre a un autobús. Se quedó con su cara, que tenía además un lunar muy distintivo, y decidió que jamás se subiría a un autobús en el que él fuera conductor por la humillación que le había hecho pasar, cuando era todo absurdo. Como os podéis imaginar, esta era una de las reglas que más molestaban a la comunidad negra de la zona. La propia Rosa dijo en sus memorias: creo que no había ley de segregación que enfureciera más a las personas negras de Montgomery que la de la segregación de los autobuses. Sufrir la indignidad de tener que utilizar autobuses segregados 2 veces al día, 5 días a la semana, para ir al centro y trabajar para blancos era muy humillante. Ahora tenemos que avanzar en el tiempo. Y nos vamos a ir a 1955, pero un poquito antes de que Rosa dijera que no. En la primavera de 1955, la asociación en la que estaba Rosa quería iniciar una demanda y un movimiento social por este motivo. Pero no encontraban a la persona ideal para hacerlo. Fue en este momento cuando apareció una chica, Claudette Colvin, de 15 años. Ella y otra mujer mayor se sentaron en estos asientos intermedios. Y cuando fue el conductor a pedirles que se bajaran, las dos dijeron que no. Pero para cuando llegó la policía, la mujer mayor ya se había ido y no sabemos quién es, pero Claudette siguió allí. Cuando se enteraron del caso, los hombres de la asociación y la propia Rosa fueron a hablar con ella para preguntarle si quería denunciar y si quería ser la cabeza de este movimiento. Ella dijo que sí, que lo sería, pero aquí ocurrió un problema. Claudette, de 15 años, estaba embarazada y no estaba casada. Así que la propia asociación se echó para atrás y dejó de apoyarla, ya que pensaban que la prensa blanca se haría más eco del embarazo que del propio hecho de haberse negado y de estas leyes segregacionistas, con lo cual la dejaron sola y no la acompañaron. Si os dais cuenta, la pobre Claudette fue discriminada por dos, tanto por ser una mujer negra en el autobús como por ser mujer, ya que un embarazo fuera del matrimonio era muchísimo peor. Así que la asociación siguió sin encontrar a la persona perfecta para iniciar este movimiento. Ahora viajamos al 1 de diciembre de 1955. Rosa había tenido una jornada extenuante como costurera, ya que donde ella trabajaba se realizaban una serie de eventos muy importantes relacionados con su asociación, así que estaba cansada tanto física como mentalmente de todo un día de trabajo. Se fue a la parada de autobús, esperó un autobús y cuando pagó el billete se dio cuenta de quién era el conductor. Era James Blake, el mismo que 12 años antes la había echado del otro autobús. En ese momento ya no podía dar marcha atrás, porque ya estaba dentro y ya había pagado. Y Rosa vio que había un sitio justo en medio del autobús de nuevo. Así que, ni corta ni perezosa, hizo lo que tenía que hacer. Cogió, se bajó del autobús, se fue a la parte de atrás y cuando subió se sentó en medio. En ese momento no había problema, ya que no habían personas blancas. En la siguiente parada subieron personas blancas y algunas se quedaron de pie. Así que el conductor dijo: tenéis que levantaros. Muchas personas, por no decir todas menos Rosa, se levantaron de sus asientos. ¿Rosa se levantó? Sí, pero se sentó en el asiento que tenía al lado que otro hombre había dejado, que estaba cerca de la ventana. El conductor se levantó y le dijo: ¿no piensa levantarse? Y ella dijo que no. Ese fue el gran momento en el que Rosa, como activista, culminó, digamos, parte de su carrera. ¿Qué ocurrió en ese momento? El conductor se enfadó cada vez más. Pensad que además llevaban armas y podían usarlas. Lo que hizo fue al final llamar a la policía, pero Rosa no se movió de su sitio. Cuando llegó la policía, Rosa le preguntó: ¿pero qué estoy haciendo mal? Y el policía le dijo: señora, yo no lo sé, pero es que la ley es la ley. Así que esa noche fue al calabozo. Cuando sus jefes, porque ella trabajaba de secretaria voluntaria, se enteraron de lo que había hecho, fueron corriendo a la comisaría y la sacaron de allí y vieron a Rosa como la demandante perfecta. Era una mujer que no tenía tacha, que estaba casada, que había luchado por los derechos tanto de mujeres como de afrodescendientes. Así que la lucha estaba servida.
Lo que es muy interesante y además quiero destacar en este punto es que cuando se dice que Rosa Parks estaba cansada, no me refiero tanto que estuviese cansada físicamente, estaba cansada mentalmente de tanta humillación y de todas las cosas que tenían que soportar en ese mundo de segregación. Ella misma en sus memorias escribió: la gente siempre dice que no cedí mi asiento porque estaba cansada, pero no es cierto. No estaba cansada físicamente, o no más cansada de lo que por lo general estaba al final de un día de trabajo. No era anciana, aunque algunas personas tenían una imagen de mí como si lo fuera. Tenía 42 años. No, de lo único que estaba cansada era de ceder. En otras palabras, su acto fue un acto consciente de desobediencia civil ante leyes injustas. Y fue además resultado de más de una década de activismo organizado y además de reflexión moral. Rosa no se sorprendió cuando fue encarcelada, sabía perfectamente lo que iba a pasar. Incluso ella misma dice que lo habló con su familia antes de hacerlo, en plan, y si algún día decido no levantarme del asiento, ¿me apoyaréis? Y todos le dijeron que sí, por supuesto. Fue acusada de violar la sección 11 del capítulo 6 del Código Municipal de Montgomery. Además, fue encontrada culpable y tuvo que pagar una multa de $10. El arresto de Rosa Parks desencadenó una respuesta organizada de extraordinarias proporciones. La noche de su arresto, el Consejo Político de Mujeres, dirigido por John Ann Robinson, de la que ya hemos hablado, imprimió y distribuyó 35.000 panfletos dirigidos a la comunidad negra de Montgomery, anunciando una protesta el día del juicio de Rosa Parks, el 5 de diciembre de 1955. El mensaje era simple: otra mujer negra ha sido arrestada y encarcelada porque se negó a levantarse de su asiento en el autobús para dar paso a una persona blanca. El boicot fue brutal. Fue una cosa que nadie se esperaba, yo creo. Aproximadamente el 70% de las personas que tomaban el autobús eran personas negras. Así que económicamente hablando, la compañía de autobuses perdió muchísimo. ¿Cómo se organizaron? Pues lo hicieron de varias formas. Cogían taxis de personas negras. Incluso lo que hicieron fue que alquilaban coches y se iban varias personas juntas al centro. Otras recorrían kilómetros y kilómetros para llegar al trabajo, pero no cogían el autobús. Y durante más de un año estuvieron así. Antes de continuar hablando de este boicot, que fue realmente legendario, os quiero comentar una cosa que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. En el juicio de Rosa Parks no pudo ni hablar. No fue interrogada, no pudo decir nada, porque era una mujer. Imaginaos, ella como activista, lo que le tuvo que doler el hecho de que es el juicio en el que yo quiero decir todo lo que he hecho. Yo quiero decir que dije que no me iba a levantar, pero no le dieron oportunidad, no hubo oportunidad de Rosa para poder hablar. Esta es esta doble discriminación de la que os he hablado antes con Claudette. Es decir, Rosa fue discriminada por ser mujer, ya que en su propio juicio no podía hablar, pero había llegado a ese juicio por ser negra. O sea que tenemos esta doble discriminación tan horrorosa. Ahora vamos a seguir con qué pasó con estas manifestaciones. El mismo día en el que se convocó la manifestación, hubo una reunión de más de 15.000 personas en la iglesia bautista de Mount Zion. Allí se decidió continuar durante el tiempo que os comento. Y además también un joven reverendo, que a lo mejor os suena, llamado Martin Luther King, fue el que cogió las riendas de la protesta. Aquí también hay una cuestión muy interesante. No solamente Rosa Parks y otras mujeres como Joan, de la que os he hablado antes, eran plenamente activistas, tenían voz y querían hablar, pero llegó un momento en el que los hombres cogieron estas protestas y no les dejaron decir nada. En la famosa marcha que hicieron por los derechos con Martin Luther King, había mujeres, pero ninguna de ellas pudo hablar. Solo pudieron hablar los hombres. Al final acapararon toda esta protesta en la que ellas también eran parte de la misma y además parte integrante y parte importante. Os cuento. El boicot se convirtió en un movimiento de resistencia no violenta sin precedentes. Durante 381 días,
entre el 5 de diciembre de 1955 hasta el 20 de noviembre de 1956 continuó. La población negra de Montgomery no dio ni un paso atrás. Fue un rechazo colectivo a las leyes, a utilizar este transporte público. La campaña, por supuesto, enfrentó bastante cuestiones violentas, es decir, los líderes del boicot fueron amenazados, algunos tuvieron sus hogares fueron quemados y Rosa Parks recibía amenazas casi de forma diaria de que la iban a matar. A pesar de estas presiones, la solidaridad de la comunidad negra nunca cedió. Así, logró su objetivo el 20 de diciembre de 1956. La Corte Suprema de Estados Unidos falló en el caso Bowler versus Gale, declarando que las leyes de segregación en los autobuses de Montgomery y Alabama eran inconstitucionales. Tras 381 días de lucha, bajo lluvia, bajo tormenta, bajo el sol abrasador, como fuese, la población negra de Montgomery había ganado de forma legal. Esos conductores ya no podían segregarlos y ya no podían hacer todo lo que les habían dejado hasta ese momento para abochornarlos. Sin embargo, a pesar de esta gran lucha y de conseguir algo tan importante, Rosa sufrió bastante por ello. Desde el punto de vista personal y económico, al final Rosa no pudo quedarse en Montgomery y se trasladó a vivir a Detroit. Allí, una vez que empezó, ella estaba totalmente a favor de la lucha activa. Ella simpatizaba con los Black Panthers y además tenía una admiración profunda por Malcolm X. Y al principio consiguió trabajo de costurera y su marido en varias cosillas y se fueron manteniendo. Pero fue en 1965 cuando ella obtuvo una posición más estable y significativa, ya que comenzó a trabajar como secretaria y recepcionista en la oficina de Detroit del congresista John Conyers Jr., un destacado representante afroamericano y figura progresista en el Congreso. Este hombre apoyó activamente todos los movimientos a favor de los derechos civiles afroamericanos y además le permitía a Rosa asistir a eventos, hacer apariciones públicas y aceptar honores y reconocimientos. Como señaló el propio congresista, tener a Rosa Parks en mi personal fue el mayor honor de toda mi carrera. Durante 23 años, ella trabajó para este congresista y continuó siendo una voz activa de la lucha por la justicia racial, visitando escuelas, hablando en eventos comunitarios y trabajando en eventos a favor de los derechos sociales. Sin embargo, durante décadas, la figura de Rosa Parks había sido una figura como que de forma inocente, casi por casualidad, tranquilamente, se había visto en medio de este follón de los derechos sociales y nada más lejos de la realidad. Ella siempre fue una activista. Sin embargo, ¿por qué nos vendían esa figura de, además de ancianita, que tenía 42 años? Ancianita no era. Pues, ¿por qué? Porque era mucho más fácil ese relato, ¿no? En vez de decir, estas personas han estado luchando durante décadas para que esto ocurriese, no, fue de forma un poquito casual. Hubo como una cancelación parcial de la figura de Rosa Parks en la cultura estadounidense. Según los historiadores contemporáneos, esta tendencia de domesticar y despolitizar a las figuras radicales del movimiento de los derechos civiles es algo bastante habitual. La narrativa oficial que surgió tras el boicot famoso de Montgomery, especialmente en los círculos civiles blancos y en algunos sectores de la élite negra, caracterizó a Rosa como una activista involuntaria, cuyo gesto fue aprovechado por los organizadores políticos más efectivos como Martin Luther King. Este relato, irónicamente, fue reforzado por el propio lado conservador durante la Guerra Fría, que acusaba a Rosa de ser influenciada por comunistas y por agitadores radicales. Sin embargo, la evidencia documental es muchísimo más compleja. Rosa fue una activista de toda la vida profundamente comprometida con la justicia económica, la equidad racial y la solidaridad entre las clases trabajadoras. Su fe religiosa nunca fue un obstáculo y nunca fue un problema, es decir, con su militancia activa. Ella vio el activismo como un imperativo moral cristiano. Trabajó continuamente en Detroit para abordar problemas de la pobreza, la discriminación racial y la justicia laboral.
al menos en los últimos años, Rosa sí que tuvo una serie de honores que se le fueron reconocidos por su contribución a los derechos civiles. En 1996, el presidente Bill Clinton le otorgó una medalla presidencial por la libertad, el honor civil más alto en Estados Unidos. Recibió también la medalla Spring-Arm, el premio más importante dentro de la asociación de la que ella fue secretaria, y otros reconocimientos de otras instituciones. Es cierto que su legado trasciende los límites nacionales estadounidenses. Rosa Parks se convirtió en un símbolo universal de resistencia pacífica a la injusticia. Es estudiada en escuelas de todo el mundo como un ejemplo de dignidad y coraje. En el año 2025, el año pasado, fue su 70 aniversario del hecho que decir no, y multitud de agencias de derechos humanos la pusieron como ejemplo de la lucha que hay que seguir. Rosa Parks falleció en Detroit, Michigan, a los 92 años. Es cierto que en sus últimos años tuvo demencia y bastantes problemas de memoria y problemas de cabeza, pero ella, antes de llegar a ese punto, dijo: quiero ser recordada como una persona que se opuso a la injusticia, que deseaba un mundo mejor para los jóvenes. Así que la próxima vez que escuches la historia de la costurera cansada mayor, recuerda que Rosa Parks fue una leona, que lo que quería era luchar por los derechos. Ahora me gustaría leerte a ti en comentarios. ¿Conocías a la verdadera Rosa Parks? ¿O solamente esta faceta de ancianita adorable que, por casualidad, se encontró con este follón? ¿Conocías la verdad o te ha resultado curiosa? Déjamelo abajo, os leo y os respondo a todos, por supuesto. Y si este vídeo te ha abierto los ojos, dale me gusta, para que YouTube sepa que no queremos cuentos de hadas, que queremos la realidad de lo que pasó desde el punto de vista histórico. Y sígueme para conocer historias de mujeres extraordinarias. Hasta la semana que viene.